El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, seguimos con lo que es la fuerza de la justicia. Y nos toca ahora presentar una gran verdad acerca de que vamos a explicar algunos textos que han sido tomados y han sido interpretados en forma eisegética y se le ha dado una mala aplicación, la han sacado de su contexto y hay ciertas verdades allí e intrínsecas que no se han tomado en cuenta para la interpretación. Vamos a ver esto. Tenemos Hebreos 2.1.4. Hebreos 2.1.4. Vamos a leer ese pasaje. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿qué recibió justa retribución? El no tomar en cuenta como judíos, porque lo primero que usted tiene que tener en claro es que quien está escribiendo esta carta a los hebreos es un judío convertido al evangelio, que para mí es Pablo. Judío por genealogía, porque Pablo no era judío por nacimiento, Pablo era un gentil. Pablo nació en Tarso de Cilicia. Pablo era ciudadano romano, pero era judío por genealogía, porque sus padres pertenecían a la tribu de Benjamín y era judío. Primero hay que tomar en cuenta que quien escribe la carta es un judío convertido al evangelio, oído, y a quien le está escribiendo es a judíos convertidos al evangelio. O sea, no le está escribiendo a gentiles convertidos, que aunque son iglesias, tanto los judíos convertidos como los gentiles convertidos, aunque son iglesias, la condición, las consecuencias que se vinieron a ellos por causa de de la fe que ellos tenían en cuanto a los cultos religiosos, en cuanto a las prácticas de la ley, es diferente a los gentiles, porque los gentiles no tienen tal retribución. Entonces, el que está escribiendo le dice como judío a los judíos: ustedes no saben que la palabra de la ley vino a través de los ángeles a los profetas. Y que esa palabra que vino a través de los ángeles a los profetas, que marcaba la ley, se les confió a ustedes para la proclamación y la vivencia. Presta atención. Se les confió a ustedes. ¿A quiénes ustedes? A ustedes como judíos, no convertidos. Se les entregó a ustedes para la proclamación y la vivencia, el vivir, el caminar en la ley. Oiga, muchos de ustedes, se lo estoy como acomodando versión José Briceño para que me puedas agarrar. Estoy como diluyendo, simplificando la cosa, para que me agarréis. Ustedes como judíos, si no proclamaban y vivían el mensaje que recibieron ustedes a través de los profetas que vinieron por ángeles, ustedes tenían una alta retribución, eran reprendidos por Dios.
hasta el punto que muchos de ustedes perdieron la vida. Entonces viene el que está escribiendo, pone en contraste el mensaje del evangelio que viene a través de Jesucristo. Mas, con cuánto más diligencia tenemos nosotros ahora que velar en la proclamación y la vivencia, la predicación del evangelio que vino por causa de Jesucristo, que vino a través de Jesucristo. Y que no la trajeron los ángeles a los profetas, que vino a través de eso, directamente por Cristo. ¿Cómo escaparemos? ¿Escaparemos de qué? De la reprensión de Dios, de la retribución de Dios. Pero no está hablando de cómo escaparemos de la salvación, como queriendo decir que la salvación se pierde. Está hablando de cómo tú vas a escapar de ser reprendido de Dios, de ser reprendido por Dios por causa de haber descuidado la predicación del evangelio en cuanto a vivencia y proclamación. Porque si no escapaste, sino que fuiste reprendido por causa del mensaje de la ley, más vas a ser reprendido por Dios por causa del mensaje del evangelio. Entonces no vas a escapar a la reprensión de Dios. Es lo que está hablando. El escapar tiene que ver en cuanto a reprensión, en cuanto a retribución, en cuanto a exhortación, en cuanto a disciplina que viene de parte de Dios. Pero no está hablando de escapar de la salvación. Este texto me lo agarró Arminio, Jacobo Arminio, contradiciendo lo que Martín Lutero defendió, Calvino defendió, Juan Hus defendió. Se levantó Arminio y te agarró textos tergiversados, distorsionados, fuera de la verdad de Dios, fuera del contexto bíblico, quebrantando los medios de interpretación bíblica, haciendo una eisegesis de cada uno de ellos, y se lo aplicó a la salvación, y eso es lo que está ahorita pregonando y reinando dentro de la iglesia. Con una salvación que es acondicionada, porque a un loco de la calle, un tipo por allá, llamado Jacobo Arminio, se le ocurrió darle una interpretación muy personal a estos pasajes, cosas que el que está escribiendo no es lo que quiere decir. ¿Está acá? Pero como en la iglesia evangélica, no son todos, pero los hay, tenemos evangélicos que no estudian, lo que hacen es que leen, que han hecho de la Biblia un libro de lectura y no de estudio, y son como los pichones de pájaro que comen con la boca, con los ojos cerrados, abren la boca y comen con los ojos cerrados, y no ven lo que le están metiendo, pues le dicen amén a todo lo que la gente dice. Y no son como los de Berea, que analizaban y estudiaban lo que Pablo decía. Ustedes también tienen el Espíritu de Dios, dice Pablo. Estudien, indaguen, a ver hasta dónde yo tengo razón en lo que digo. No se coman lo que estoy diciendo. Lo mismo digo yo como maestro. No se coman todo lo que yo estoy diciendo. Vamos a estudiar esto. Entonces aquí tenemos el primer pasaje, que ya lo tomaron de forma tergiversada y distorsionada. La sacaron del contexto, la sacaron del contexto cultural, porque quien está escribiendo un judío convertido a judíos convertidos. Que la condición no es igual a la iglesia gentil convertida. Que estos son verdades, óigame, circunstanciales que se presentaron con principios universales que lo podemos tomar nosotros también. Óigame. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está hablando del mensaje de la salvación, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el escritor de la carta a los hebreos le está escribiendo a judíos convertidos al evangelio, que por haber abandonado sus creencias estaban siendo confrontados por los líderes judíos profesantes de los rituales de la ley, y a su vez estaban luchando con su propia conciencia, que los condenaba por haber abandonado dichos ritualismos
estipulados por la ley. Todo el desarrollo de la carta se centra en animar, exhortar a los judíos convertidos a no abandonar las creencias del evangelio, que es más significativo y de más valor que los rituales de la ley. Y es esto. Lo segundo que hay que considerar es que el capítulo 2, en el capítulo 2, el escritor de las epístolas a los hebreos hace una comparación y le da mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley traída por los ángeles y anunciado por los profetas. Y exclama que si el mensaje dado por los ángeles, Hechos 7:53, fue firme, cuánto más las buenas nuevas anunciadas por Cristo que nos fueron confiadas. Por esta razón, el que escribe exclama con gran lamentación al ver la disciplina y la confrontación severa que vendría de parte de Dios para aquellos a quienes le fue confiado el mensaje de salvación y no se ocuparon del mismo, en cuanto a aceptación, vivencia, proclamación, por causa de sus temores, prejuicios y perjuicios internos. Pero está hablando con judíos, no con gentiles. Eso la gente no lo toma en cuenta. Por ejemplo, mis hijos, por favor. Cuando usted lea la carta a los Corintios, entienda que fue a los Corintios que se le escribió. Es que la Biblia dice que está prohibido usar velo. No, eso está en la Biblia. Pero a quien se le escribió eso fue a una iglesia llamada los Corintios, porque quien tenía el problema eran los Corintios, no Éfeso, ni Colosenses, ni Timoteo, ni Filimón, ni los tesalonicenses, ni los filipenses. El problema estaba en los corintios y no es algo doctrinal. El problema del velo no es algo doctrinal, es algo que se dio por causa de unas circunstancias y que Pablo aclara bien qué fue la circunstancia, por qué mandó a poner velo, por qué a la mujer que tiene el pelo largo no le mandó a poner velo, aunque ahora a la mujer que tiene el pelo largo hay que ponerle velo, porque ahora están arrancando los pelos por todas partes. Hermana, no vaya para Maracaibo usted. No. ¿Ah? Ay, qué problema. Bueno, escuche esto. ¿Qué pasa? Que no, el lenguaje de Pablo a la carta a los Corintios, a la carta a las iglesias, es diferente a una carta pastoral muy personal que él escribe a un discípulo llamado Timoteo, Filimón, Tito. Léalas para que vea el lenguaje diferente. Claro, cuando Pablo se dirige a Timoteo, le está presentando principios que te sirven a ti como discípulo también. Pero es algo personal, no es algo que es colectivo, como una iglesia. Igual pasa acá. El que escribe le está escribiendo a una iglesia de judíos convertidos al evangelio, que abandonaron las prácticas de la ley, pero que todavía ellos estaban luchando en contra del ataque de los líderes religiosos y en contra del ataque a su propia conciencia. Porque se le vinieron persecuciones y se le vino problemas y ataques. Y ellos en su conciencia decían, ¿no será que esto es consecuencia de haber abandonado la ley? ¿No será que estamos equivocados con el evangelio y la ley sigue siendo? Ah, a usted se le prende el bombillo. ¡Ping! Ahora entiendo por qué el que escribe a los hebreos te escribe una carta dedicada a la fe, que es Hebreos 11. Porque el que está escribiendo está como tratando de alimentar la fe de aquellos que dejaron las prácticas de la ley para entrar en la verdad del evangelio en cuanto a gracia y eran atacados. Entonces dice, no hagan eso. Miren a Jesús, que fue el autor y consumador de la fe. Porque si a judío vamos, no conozco un judío que fue más perseguido que Cristo y él renunció a esto. Él fue el que comenzó esto y el que la terminó. El autor y el consumador. Bueno, así como Cristo se mantuvo en la fe, en la gracia, manténganse ustedes también. Por eso escribe el mensaje, el capítulo 11 de la fe. ¿Lo entendió ahora? ¡Ping! Ah, claro. La expresión, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa expresión que aparece en el pasaje no tiene nada que ver con perder la salvación,
sino con el escapar de la acción disciplinaria de Dios, que vendrá por no ocuparse, en el caso de los judíos convertidos, que vendrá por no ocuparse como se requiere de dicha salvación, por una desobediencia voluntaria después de haber conocido la verdad en cuanto a Cristo se refiere, queriendo volver a los sacrificios y a las demandas de la ley. O sea, mis hijos, esto no es fácil. O sea, métase, no me lea el libro de los Hebreos en forma occidental. Leámoslo en forma oriental, en el sentido oriental. Métase usted a estudiar las culturas de los judíos, métase usted a estudiar la ley, métase usted a estudiar lo celosos que eran ellos con la ley, y que de paso a paso, así que así de tan fácil, te presentan una doctrina que viene por gracia, que es un Cristo que te dice que no vivas eso, porque Él cumplió los 613 mandamientos de la ley para que vos no viváis. O sea, que de fácil es esto, así es la ley, así es la gracia. No lo entendía, no le cabía en la cabeza eso. No les cabe en la cabeza. Tener una lucha interna donde querían o no querían, abandonamos o no abandonamos, ¿qué hacemos? Y por prejuicios y perjuicios, no solamente que no hacían una vivencia del evangelio, sino que tampoco lo proclamaban. Por temores, por prejuicios y perjuicios. Se quedaban callados. No eran pregoneros del evangelio. No anunciaban, no eran embajadores, sino que se mantenían como lo oculto. No es eso. Ustedes están mal delante de Dios. Si ustedes no vivían la ley, no proclamaban la ley, ustedes eran reprendidos por Dios. ¿Cómo cree usted que van a escapar de la reprensión, la disciplina de Dios, si lo hacen con el evangelio? Porque el evangelio es un mensaje de mayor relevancia, de mayor proclamación, de mayor valores que la misma ley. Y si ustedes defendieron la ley, ¿por qué no defienden el evangelio ahora? Es lo que quiere decir que está escribiendo. Ay, mamá. El escritor les advierte que si siendo profesantes de la ley que vino mediante los ángeles y anunciado por los profetas, no escaparon del juicio y la disciplina de Dios por ser transgresores de esta, menos se les pasará por alto la disciplina y la confrontación que tendrán de parte de Dios si menosprecian y descuidan el mensaje del evangelio que vino mediante Cristo. De eso es lo que vas a escapar, no de salvación. No de salvación nada. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, dice Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cuál palabra? La ley. ¿Qué crees tú que te va a pasar si descuidas la predicación del evangelio, que es de mayor valor que la palabra de la ley? No vas a escapar. ¿De qué? De la disciplina de Dios, de la represión de Dios. Dios no te va a pasar por alto eso. ¿De eso que está hablando? Pero Jacobo Arminio se le ocurrió agarrar eso y aplicar sobre la salvación y dejarlo que se mueva. Y así todo el mundo lo cree. Eso no es lo que está escrito. Por lo tanto, en el aspecto de la salvación, en cuanto al descuido al que hace mención el escritor, sin lugar a dudas, se refiere a no atender con diligencia en forma absoluta y decisiva el llamado a la salvación, que vino por gracia, no ocupándose de él en la vivencia y la proclamación, si no fuera así, hubiera una contradicción con respecto a lo dicho por Pablo en sus escritos, cuando afirma que el creyente no vendrá jamás a condenación eterna, ya que la responsabilidad penal por el pecado fue puesto sobre Jesús, ocupando el lugar del pecador. Dicha acción penal de parte de Dios sobre Jesús mediante el Espíritu es irreversible en la vida del creyente una vez que lo haya adquirido por la fe. Indica que si aquí el que me está escribiendo a los judíos convertidos, cuando dice no escaparemos, ¿cómo escaparemos nosotros? Está hablando de escapar de la salvación o de perder de salvación. Hay un contraste con lo que Pablo presenta en las cartas, porque Pablo no dice eso nunca. Pablo nunca presenta la posibilidad de que la salvación usted la puede perder.
El otro texto que me agarraron, fíjate, Romanos 8:1-2 dice, ahora pues ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí Pablo está afirmando una salvación que es eterna. El otro paso dice, de cierto se oye que hay entre vosotros. Mira esta locura que presenta Pablo. Este tipo estaba claro en lo que está recibiendo, estaba loco. Esto es uno de los primeros seres que yo quiero conocer cuando llegue al cielo. Cuando llegue al cielo, me dice a mi Señor Jesucristo, el primero Cristo, lo abrazo, lo beso, lo doy un mordisco. Wow, mi Cristo glorioso, lo abrazo. Y después que abrace a Cristo, le digo, preséntame a Pablo. Y me dice, no, pero pues, vení por aquí, que por aquí está Job. No, Job que se espere. Yo quiero ver a Pablo. ¿Por qué? Porque este tipo era loco, estaba claro con lo que estaba recibiendo. Miren lo que me están, escuchen ahora mismo, lo que están sintonizando por internet. Dice Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 5, verso 1-5. Esto no me lo inventé yo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, porneia, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles. ¿Cuál fornicación? Porque fornicación no es sexo fuera del matrimonio. Fornicación es todo acto sexual ilícito delante de Dios, aunque dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Entonces, tal fornicación, ¿cuál? Fornicación es sexo fuera del matrimonio, es un tipo de fornicación. La masturbación es un tipo de fornicación. El lesbianismo es un tipo de fornicación. El homosexualismo es un tipo de fornicación. La relación extramatrimonial es un tipo de fornicación. La promiscuidad es un tipo de fornicación. Hay tipos de fornicaciones. Entonces Pablo dijo, tal fornicación, ¿cuál? La que voy a nombrar ahora, la que voy a decir ahora y la que estoy juzgando, no se nombra entre vosotros. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Esta es la fornicación que está hablando. El tal, ese es el tipo de fornicación. ¿Cuál? Tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y vosotros estáis envenecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Cuál? Que estuvo con la mujer de su padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor. ¡Ay! O sea que se sigue echando al pico a la vieja. Que se destruya, que se acabe de destruir ese hombre. Pero su espíritu es salvo. Diga, ay. Eso lo dice Pablo, eso lo digo yo. Porque yo estoy claro que no hay pecado que te pueda llevar al infierno ahora. Pierdes propósito, pierdes familia, pierdes lo que todo. Puedes perder todo, llamado, puedes perder ministerio, puedes perder casa, puedes perder carro, puedes perder dinero, puedes perder salud, puedes perder la vida, puedes perderlo todo, pero la salvación nadie te la quita. Es como este gran jugador de béisbol, me reservo el nombre porque esto es público, que le consiguieron en la sangre esteroides. Y resulta que él ganó un premio, y no solamente le dieron el premio, sino los millones que le dieron por causa del premio. Millones le dieron por causa del premio. Ya, cuando le descubren que en ese tiempo él estaba tomando o inyectándose esteroides o droga, le quitan el premio, se lo anula, le anulan el premio. Pero el billete no se lo quitaron. ¿Aló?
Así dijo él, me pueden quitar el premio, pero la plática es mía. ¿Quién me quita la plática? Nadie. Igual tú puedes perder el propósito de Dios en la vida, puedes perder muchas cosas, pero la salvación es tuya, Dios te la dio. ¿Quién te la puede quitar? Ni Dios te la puede quitar. Entonces, ¿cómo es que dice Pablo que este tipo se ha entregado? Y cuando dice que se ha entregado, no es que usted va a hacer una oración ahora mismo. Satanás, ven por él, llévatelo. ¡Ah! Llévatelo. ¡Ah! No está hablando de eso. Cuando dice el tal se ha entregado, dice, no lo disciplinen, no lo exhorten, no breguen más con él, no gasten saliva en él, déjenlo quieto. Porque cuando la Biblia dice que muchos fueron entregados y abandonados a merced de su propio pecado, a hacer cosas que no convienen a los santos, Pablo dice que no es que fueron abandonados por Dios, sino que Dios los dejó de disciplinar y de corregir, porque eran tercos en la disciplina y en la corrección. Pues bueno, ellos quieren corromperse, que se corrompan, pero la salvación está. La salvación está. Ahora, ¿lo digo yo? ¿Lo dije yo? No. Primera carta a Corintios 5:1-5, Pablo dice, el tal se entregaba a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cómo va a ser salvo el espíritu si está echándose a la mujer de su padre? Pablo dice que sí. ¿Cómo va a ser salvo el espíritu con el alma si está teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre? Pablo dice que sí. No. Ponga pausa allí lo que me están escuchando a través del internet. Y no me vaya a multiplicar este CD solo de gente religiosa, porque le va a reventar el cerebro. Otro texto. Otro. Porque es imposible. ¿Es qué? Imposible. Suposiciones hipotéticas y supuestos negados. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Ay, pero por favor, vamos a leer, vamos a estudiar la Biblia, ¿sí? No a leer. Dice, ¿y qué? Y recayeron. No dice, y se descarriaron. No está hablando del simple creyente que no viene más a la iglesia y se descarrió. Está hablando de recaer, que significa volver al estado caído en Adán. Morir espiritualmente otra vez, lo que está hablando allí. Está hablando de volver a morir espiritualmente, no de recaer. El término recaer no es aplicable al descarriado. El término recaer es caer por segunda vez. Volver a estar en el estado de Adán en el que tú estabas, de la cual Cristo te libró. Eso es imposible. No. Eso es imposible. Lo que pasa es que me leíste la Biblia en el pensamiento arminiano, porque así te lo explicó Arminio, y porque así eso está en la iglesia. Eso se llama tradición, y eso se ha convertido en una fortaleza que no le da cabida a esto, porque cuando yo digo esto como que te patea, ¡pau! Y rebota, y no tan fácil lo recibes así. Porque los que me escuchan a través del CD o a través de este medio de internet o a través de la radio, cuando oyen esto, les patea, los confrontan, pon pause, apagan la radio. No es así. Y cuando la gente dice no es así, es porque están bloqueados, porque tienen una fortaleza por una tradición que enseñó Arminio y que la iglesia se desarrolló, pero que nadie se ha sentado a ver hasta dónde esto es una verdad. Entonces, prefieres mantenerte en el engaño, creyendo que es una verdad, porque óigame lo que le voy a decir, una mentira toma fuerza como una verdad cuando tú la crees.
Y una mentira dicha muchas veces toma fuerzas como una verdad. Y se ajusta perfectamente al carácter de la gente, forma el carácter de la gente y se hace una doctrina. Y así vive la gente, esclavizados, amargados, harapientos, enfermos, obstinados, preocupados por perder la salvación. Si Cristo viene me quedo. Porque es otra cosa, que a usted le dice a su pastor o su líder, vive en santidad porque si Cristo viene y usted está en pecado, usted se queda. Dígame usted quién va a estar en santidad cuando Cristo venga. Levante la mano los que van a estar en santidad cuando Cristo venga. Nadie, nadie. Si la venida de Cristo está supeditada a su vida de santidad, nunca va a venir. Nunca va a venir. Entonces, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del poder celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Oiga, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Mire la ilación de pensamiento. Crucificando de nuevo para sí mismo a Jesús, al Hijo de Dios, y exponiéndolo a vituperio. O sea, ¿de qué está hablando? De supuestos negados, de suposiciones hipotéticas. En un supuesto negado, un supuesto negado. Supongamos que sí, supongamos un supuesto negado. Que vos podáis recaer. O sea, que podáis morir espiritualmente. Supongamos, supuesto negado. ¡Ey! Para sacarte de allí, tengo que volver a mandar a morir a Cristo en la cruz del Calvario. Para sacarte de ese estado de pecado caído en Adán, otra vez por segunda vez, tengo que volver otra vez a mandar a Cristo a morir en la cruz otra vez. De la cual no puede Cristo volver a morir. De la cual un solo sacrificio se hizo. Indica que todo lo que estoy diciendo son suposiciones hipotéticas y supuestos negados, cosas que no pueden pasar con ustedes. Quiere decir que si uno de ustedes vuelve a los sacrificios de la ley es porque no nació de nuevo. Ya. No nació de nuevo. Porque no se puede recaer. Ya. Punto. ¿Te lo explicaron así en la iglesia? ¿Se lo explicaron así en la iglesia? Yo le doy gracias a Dios por haber confiado en mí en esta palabra. A veces le digo, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me confíes esta verdad? Un niño de la calle, abandonado, sin padre, sin madre, en una delincuencia, en un barrio. Dios te escoge y le da estas verdades. Es que no hay gente con mayores capacidades que las mías fuera de este recinto. Es que no hay gente, Señor, que no haya caído en el terreno tan bajo como el que yo caí, en una delincuencia infantil. Sí lo hay. Me dijo Dios, sí lo hay, pero a mí me dio la gana que fueras tú. Sí lo hay, pero yo quise que fueras tú. Y ya, punto. Por eso no tengo cómo pagarle a Dios esto. Y sé la responsabilidad que tengo cuando digo estas verdades de lo atacado que soy, de lo que dicen de mí, de falso, de mentiroso, de falsante, todo que no me han dicho. Pero aunque la verdad la crucificaron, la verdad les resucitó al tercer día. Nadie puede sepultar la verdad, nadie. Sé que la verdad no tiene amigos, tampoco tiene amigos aquel que proclama la verdad. Tampoco.
Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierbas provechosas, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hebreos 6, 4, 8. Vamos a explicar eso. Vamos a explicar eso. Presta atención a esto, por favor. Miren, lo primero que debemos tomar en cuenta es que a quien se le escribe la carta son creyentes genuinos. A quienes se les escribe la carta son creyentes genuinos, convertidos al Evangelio mediante la fe en Cristo. Que no son meros profesantes que estuvieron dentro del seno de la iglesia y después renegaron de la fe. Esto lo digo por algunos elementos que están dentro del pasaje que nos dan indicio de esto. Vamos a leer, vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a estudiar. Los que fueron iluminados, ese término aparece allí, los que fueron iluminados. Vamos a ver a qué referencia está haciendo. Este término hace referencia a aquellos que por el Espíritu Santo fueron convencidos de pecado al iluminar su entendimiento por el conocimiento de la palabra, saliendo del estado enceguecido en el cual los tenía Satanás. Segunda carta a Corintios 4:4. Segundo término, gustaron del don celestial. Esto equivale y hace referencia a los que recibieron a Cristo como su Salvador. Es lo que indica el verbo gustar, porque el don de la salvación para el mundo es Cristo. Y el don de la salvación para la iglesia es el Espíritu Santo. Cristo no es un don de Dios para la iglesia, Cristo es un don de Dios para el mundo. Y el Espíritu Santo no es un don de Dios para el mundo, es un don de Dios para la iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito. Al mundo le dio a Jesús. Y el Espíritu Santo se lo dio a la iglesia porque el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Sí? Ok. Entonces cuando dice gustaron del don celestial, está hablando, es equivalente a hacer referencia a los que recibieron a Cristo como su Salvador. Esto es lo que indica el verbo gustar. Tercero, fueron hechos participantes del Espíritu. Esto hace referencia a los que fueron hechos recepción y morada del Espíritu. Y gustaron de la buena palabra de Dios. Esto es, de algún modo, conocer la verdad iluminada por el Espíritu de gracia, que está en contraste con lo que venían haciendo en los rituales de la ley. Qué bueno. Aunque la carta se dirige a cristianos, el término recayeron y sean renovados para arrepentimiento no da la idea o la posibilidad de que se pueda dar una recaída en un creyente y se pierda por la imposibilidad de ser renovados por un nuevo arrepentimiento. El que escribe está presentando suposiciones hipotéticas o supuestos negados, en el sentido que si se da la posibilidad de recaer, es imposible que sean renovados para salvación, porque para tal acción hay que proveerse de un nuevo sacrificio, llevando de nuevo a Jesús a la cruz del Calvario. El término recaer, según el lenguaje del que escribe, la hipótesis, da la idea de volver a estar en el estado de muerte en la que estaba antes de convertirse, sin lugar a dudas de arrepentimiento.
Sin lugar a dudas, arrepentimiento. En un supuesto, repito, el término recaer, según el lenguaje del que escribe, da la hipótesis de la idea de volver a estar en el estado de muerte en el que se estaba antes de convertirse, sin lugar de arrepentimiento. En un supuesto que el término recaer es relativo a la pérdida de la salvación, entonces es aplicado a quienes renegaron de la fe y por tal acción quedaron destinados para el fuego eterno sin retribución alguna. Esto no es el lenguaje bíblico donde presentan a un individuo después de ser salvo errante en la tierra sin posibilidad de salvación. Es decir, si el término recaer tiene que ver con descarriarse, entonces no cabe la posibilidad de ser restaurado el que se descarrió, porque para restaurarlo de su descarriada tengo que llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Entonces no está hablando de descarriado, está hablando del que murió de nuevo espiritualmente en su puesto negado. Es como esto. Voy a terminar el pensamiento. Por esta causa, el término recaer, según el lenguaje del que escribe, no es aplicado a quien por descuido tuvo un desliz, o por igual a aquellos que premeditadamente cometieron un pecado, ya que él al acudir al perdón por su arrepentimiento, al confesar su pecado y apartarse de él mismo, volverán a la comunión con Dios. Por otro lado, si el recaer tiene que ver con morir en el estado de pecado, entonces, ¿para qué la reprensión que hace el que escribe al decir que es imposible sacrificar a Cristo de nuevo para arrepentimiento? Si después de la muerte no hay posibilidad de salvación, entonces ¿por qué el que escribe dice que es imposible mandar a Cristo a través de la cruz del Calvario? De modo que no está hablando de cosas que pueden suceder, sino de supuestos negados. Esto indica que el recaer tampoco hace referencia a los que mueren en pecado, siendo nacidos de nuevo, porque es imposible morir otra vez. Por esta razón, quien escribe hace referencias a posibilidades hipotéticas, afirmando que el recaer no se da en la vida de un nacido de nuevo y iluminado por el Espíritu, indicando que los que reniegan de la verdad, apostatando de la fe, negando el sacrificio de Jesús, volviendo a los sacrificios espirituales de la ley, solo fueron menos espectadores profesantes que no estaban convertidos al Evangelio, hasta el punto que son comparados con tierras donde no germinó la semilla, la palabra, y por tal acción quedan reprobadas bajo juicio de maldición. Diga, ay, es como esto. Se ha malinterpretado lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo. La hermana Petra habló en lengua, el hermano Juan dice, ese es del diablo, blasfemaste, irte para el infierno. Eso no es blasfemar. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que la iglesia no puede cometer. Porque Jesús echó fuera un demonio por el Espíritu. Y los que están al frente dicen, por Beelzebú echó fuera demonio. ¿Dónde estuvo el pecado? En que le atribuyeron la obra del Espíritu Santo a través de Jesús, en Jesús al diablo. Ahí no estuvo la blasfemia. El término blasfemar significa resistir, encarar, hacer afrenta a la obra primordial que el Espíritu Santo viene a hacer en el mundo, que es convencerlo de pecado. De pecado, no de pecados, de pecado. Singular, no el plural. El Espíritu Santo se va a encargar de hacerle ver la necesidad que tiene el pecador o el que está condenado de salir del estado de condenación. Los va a convencer del estado en el que están. Al convencerlo del estado en el que están, los hace sentir culpables. Al hacerlo sentir culpable, pues les crea la necesidad de un Salvador. Al crearle la necesidad de un Salvador, le presenta el don de la salvación que es Cristo. Al aceptar el don de la salvación que es Cristo, pues se salvan. El hecho de que ellos le atribuyeron la obra
que se dio en Jesús por el Espíritu Santo al diablo, le negó la posibilidad al Espíritu Santo de convencerlos de pecado. Al no convencerlos de pecado, pues no se sienten culpables. Al no sentirse culpables, no se crea la necesidad de un Salvador. Al no crearse la necesidad de un Salvador, pues no aceptan a Cristo como el don de la salvación. Y al no aceptar a Cristo como el don de la salvación, no tendrán perdón en este siglo ni en el venidero. Es lo que está hablando el que escribe, que Jesús, Mateo, de lo que Jesús dijo. Entonces, blasfemia es que la hermana Petra habló en lengua y Juan dijo soy del diablo, ya está destinado para el infierno. Eso no es blasfemia, porque la iglesia no puede blasfemar contra el Espíritu. La iglesia puede cometer actos de profanación, de detracción y sacrilegio en contra del Espíritu Santo como templo, y eso lo lleva a contristar y a apagar el Espíritu en la vida de él. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo dice el texto? Porque la tierra, siguiendo la ilación del pensamiento que venimos hablando, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Vamos a ver lo otro. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que la vida espiritual o llamada eterna no puede entrar en un hombre por segunda vez, ya que no hay una segunda oportunidad para tal acción, porque esa vida se dio por un solo sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Hebreos 10, 4, 12. Igualmente, la muerte no puede entrar en un hombre por segunda vez, porque esto se dio una sola vez en Adán. Por esto afirmamos que la proclamación que presenta el escritor a los hebreos son suposiciones hipotéticas o supuestos negados, negando la posibilidad de que este acontecimiento le pase a uno que haya nacido de nuevo, y afirmando que quien reniega de la fe y apostatan en contra de ella son judíos no convertidos, menos profesantes, agentes nominales que estaban introducidos dentro de la iglesia. En resumen, la enseñanza aquí es sencilla. No es posible que un cristiano caiga de la gracia y pierda su salvación, entrando por segunda vez en un estado de muerte para condenación y se mantenga errante, destinado para el infierno. No puede la muerte entrar por segunda vez en aquellos que han sido justificados por Cristo y que por causa de la justicia hayan obtenido la vida eterna. Reitero, todo lo que el escritor presenta son suposiciones hipotéticas y lo que es lo mismo, supuestos negados. Te lo voy a diluir. Si el término recaer tiene que ver con el descarriado, entonces el que se descarrió queda eternamente errante en la tierra sin posibilidad de salvación. ¿No está claro? Porque el que dice el que recae no tiene posibilidad de salvación. ¿Por qué? Porque tengo que enviar otra vez a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Eso no puede ser. De modo que si el término recaer allí en Hebreos es aplicable al que se descarrió, entonces el que se descarrió eternamente y está errante eternamente en la tierra sin posibilidad de salvación, porque eso es lo que dice el que escribe los Hebreos. De modo que el que está escribiendo no está hablando de un supuesto descarriado, está hablando de uno que recae, que muere por segunda vez, que cae en el estado de Adán, y el que escribe dice, esto es imposible hacerlo, pero también es imposible que si esto es un supuesto negado llegue a suceder, es imposible restaurarlo del estado, porque tengo que mandar otra vez a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Entonces las dos cosas son imposibles. ¿Cuál? El recaer y el mandar a Cristo otra vez a la cruz del Calvario. ¿Qué te parece, pastor? Claro, pero mira el que viene ahora. Este nos va a terminar de volar. Este es el último cincelazo a la tapa de los cerebros. Este es el último cincelazo, porque ya tenemos el cerebro destapado. Vamos a ver cómo viene con esto. Vamos a ver. Porque si pecáremos voluntariamente,
¿Vio? Ajá, maestro. Pecar voluntariamente, fumar, beber, llevarse a la hermana Petra para un hotel. Ya va. ¿De qué está hablando allí? Vamos a estudiarlo. Porque eso fue lo que Arminio presentó. Eso fue una eisegesis que él hizo. Esa fue su propia interpretación al texto del pasaje, no tomando en cuenta la relación del pensamiento, el emisor, el receptor, la comunicación, la causa de la comunicación, quién escribió, quién se le escribió, qué se escribió, por qué se escribió, el contexto histórico. Eso a mí no me importa. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor, de fuego que da a devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto al cual fue santificado y hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa te es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, 26, 31. Vamos a explicarlo. Usted se va a salir gozoso de acá. Vamos a explicarlo. Para comprensión del pasaje es necesario establecer a quienes se dirige la palabra del autor. Sin lugar a dudas se reitera el mensaje a los creyentes, como el caso del capítulo 6. En esta oportunidad se presenta el mismo mensaje con diferentes connotaciones en un lenguaje hipotético. El pecado voluntario. El pecado voluntario que menciona el escritor está relacionado a volver a los ritos de la ley, sacrificando corderos en forma voluntaria después de haber tenido conocimiento a través de la palabra del verdadero cordero que ya fue inmolado una vez y para siempre. Diga, o sea que cuando dice si pecáremos voluntariamente, dice si pecáremos, porque el que escribe es judío. Si pecáremos voluntariamente, el que dice si pecáremos está hablando si vuelves otra vez a sacrificar cordero, a derramar sangre en el altar, porque ya el cordero fue sacrificado en la cruz del Calvario. Esto indica que si me sigues derramando sangre de cordero, que es el tipo del antetipo que es Cristo, entonces estás pisoteando la sangre del antetipo. No. ¿Me entendió esta gente, hermano? Pero lo mismo pasa. Te voy a hablar de una verdad paralela. Lo mismo pasa los que están usando aceite como tipo del Espíritu dentro de la iglesia. Eso es un pecado voluntario que se comete en contra de la persona del Espíritu. Porque la Biblia en ninguna parte dice que el aceite es tipo del Espíritu, en ninguna parte. Pero en un supuesto negado, negamos la posibilidad, pero no es, porque no es. En un supuesto negado, que el aceite sea tipo del Espíritu. ¿Para qué seguir usando aceite si ya tenemos el antetipo que es el Espíritu? Porque el tipo es el que le da anuncio al antetipo y el antetipo es el que le da cumplimiento al tipo. Entonces, si el tipo es el aceite del antetipo que es el Espíritu y ya tenemos el antetipo, ¿por qué seguir usando aceite si ya tenemos el antetipo? Indica que el tipo pierde fuerza cuando el antetipo se manifiesta. Entonces, ¿para qué seguir usando aceite, señores? Es que no está en el Espíritu. Eso es un pecado en contra de la persona del Espíritu. Eso es un pecado voluntario. Lo mismo pasa. Si ya el cordero fue sacrificado, el verdadero, que es el antetipo, ¿por qué seguir sacrificando corderos como tipo? Entonces, si tú sigues sacrificando como corderos, como tipo, del antetipo que es Cristo, entonces estás pisoteando la sangre del antetipo, del verdadero que ya es Cristo, porque ya el cordero fue inmolado. ¿Para qué sigue como sacrificio? ¿Para qué sigues matando corderos? Indica entonces que el que escribe a los hebreos es una carta dirigida a judíos convertidos, no la iglesia, porque la iglesia no tiene tales prácticas. Miren,
El volver a estos sacrificios significa no haber tenido revelación e iluminación del Cristo como el único Cordero acepto ante Dios como el sacrificio eterno y absoluto. El que escribe afirma que el que haga tal acción, el volver a los sacrificios de Cordero, según los rituales de la ley, es mero profesante nominal que estuvo infiltrado en la iglesia y que por tal acción pone por inmunda la sangre del pacto eterno y pisotearía así al Hijo de Dios, haciendo frente al Espíritu de gracia. ¿Haciendo qué? Afrenta de que estamos hablando, blasfemando en contra del Espíritu. O sea, nunca fueron convencidos por el Espíritu del pecado. Por tanto, nunca se convirtieron. Por tanto, están en la condición caída en Adán. Por tanto, no recayeron porque todavía están allá. Y por eso vuelven allá al sacrificio de los corderos. Y haciendo esto, pisotean la sangre del pacto, pisotean al Hijo de Dios en el sacrificio eterno que ya se dio y siguen haciendo afrenta al Espíritu de gracia porque el Espíritu nunca los podrá convencer de tal acción, de lo que están haciendo, porque se mantienen allá. Le pregunto, ¿le cuadra esto a un evangélico? ¿Le cuadra esto a un hijo de Dios? ¿Le cuadra esto a uno de la iglesia que se convirtió al evangelio de verdad, que nació de nuevo, que tiene justicia, que tiene vida? No. Esto no es algo escrito por mi causa. El lenguaje del escritor nos indica con el verbo conocer que se trata de uno que es devoto a la ley y fue vividor de ella, ya que afirma en sus mensajes, pues conocemos. El que escribe era judío. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Quién dijo esto? En el Antiguo Testamento. El que escribe, conocedor de la ley. Conocemos esta verdad. Por otro lado, la frase, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, nos afirma con exactitud que se hace referencia a judíos no convertidos que apostatan de la verdad en cuanto a Cristo como el Cordero, después de tener un conocimiento meramente intelectual para volver a los sacrificios y a los rituales de la ley. Por otro lado, la frase otra vez relacionada al juicio no es consecuente con la iglesia, ya que ella, quien la iglesia, no ha pasado por ningún juicio de parte de Dios. Esto le da fuerza a lo antes dicho, de que el escritor está haciendo referencia a judíos no convertidos, meros simpatizantes que estaban infiltrados en la iglesia. Entonces el que escribe dice, otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Cuándo la iglesia ha sido juzgada por Dios? Nunca. Entonces no hay otra vez para la iglesia. Indica que el que está escribiendo le está escribiendo a judíos convertidos que van a recibir el juicio de Dios de tantos juicios que Dios los ha juzgado a ellos. ¿A quién? A la nación de Israel. Otra vez van a ser juzgados por Dios. ¿Aló? El problema es que nosotros leemos, Edgar, no estudiamos la Biblia, leemos. En conclusión, acerca del tema de la pérdida de la salvación, estos pasajes que estudiamos, extraídos del libro de los Hebreos, no se debe tomar como fundamento doctrinal para afirmar que un creyente puede perder la salvación. Por tanto, fíjese vamos a leer por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación. Uno, no te dice que te preocupes, que te ocupes. Dos, no te dice que la guardes. La Biblia dice que guardemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Dónde dice guardar allí? ¿Dónde dice guardar? La Biblia dice que ni una hoja de los árboles cae si no es por la voluntad de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia?
Eso es una canción. Ni la hoja de los árboles se mueve. Eso lo canta la iglesia y lo dice la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia eso? Un viejito me discutió a mí. La Biblia dice que el que no coge consejo no llega viejo. Yo le dije, no, mayor, eso no lo dice la Biblia. Sí lo dice, no lo dice. Sí lo dice, no lo dice. Sí lo dice. Bueno, está bien, maestro. Para quitármelo encima, honestamente. Está bien, maestro, sí lo dice. No, usted es un terco. Usted cree que como es maestro no puede aprender de uno. Sí lo dice. Maestro, la Biblia no dice que el que no coge consejo no llega viejo. Eso no dice la Biblia. Sí lo dice, lo voy a buscar. Y me busca el proverbio, chico. Y en el proverbio dice, el consejo de los ancianos te hace llegar a la vejez. El que no coge consejo no llega viejo, es lo mismo. Me tiró templo al viejito, chico. Entonces, hay cosas que se repiten por muchas veces. Hermana, vamos a estar claros. Vamos a estar claros. ¿Cuántas veces usted lo ha dicho y lo ha escuchado? Que la Biblia dice que guardemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Tú? A ver, ¿cuántos acá lo han escuchado? Y lo han dicho. Yo lo escuché y lo dije. Pero es que no dice guardemos, dice ocúpate de tu salvación. Ocúpate, no dice que la guardes. La Biblia dice que guardemos nuestra salvación con temor y temblor. La Biblia no dice que la guardes, dice que la ocupes. Ni siquiera dice que te preocupes por ella, sino que te ocupes haciendo una vivencia de ella y disfrutando de ella. Y disfrutando de la salvación. Ocuparse significa vivir la salvación, vivir los beneficios de la salvación y proclamarlos a otros, dar de gracia porque de gracia recibiste. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración. Vaya a la dirección de pensamiento. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como iluminarse en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La oración o la expresión ocupado de vuestra salvación que aparece en el pasaje no da la idea de mantener la salvación por obras. Demarca la severa exhortación que el apóstol Pablo le da a los creyentes a que se aboquen, trabajando, produzcan para difundir el evangelio como iluminares del mundo, dando testimonio de tal proclamación con la palabra y con palabras y con hechos. Eso es ocuparse. El término que se utilizó del griego es katargasomai, que es la forma intensiva de ergasomai, que indica trabajar, producir, llevar a cabo la obra encomendada, como iluminarse en el mundo en pro de la salvación, en pro de la salvación que recibimos, para que otros sean beneficiados. Es un dar de gracia a lo que de gracia recibiste. El mismo nivel, es un dar de gracia a lo que de gracia recibiste. Indica que el texto allí no está hablando de salvación en cuanto a pérdida, cuando dice que te ocupes, no está hablando de guardarla, de cuidarla, no está hablando de eso, está hablando de la proclamación y la vivencia. Que no seas una persona de mal testimonio, que te ocultes, hermano, de que tu testimonio errado y tu mala conducta levanten raíces de amargura en otros y dejen de recibir la salvación por tu causa. Que tenga sentido de traslado, que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz. ¿Qué tú haces en las tinieblas? Nada, eso es lo que está hablando allí. Pero no tiene nada que ver con salvación. Bueno, nuestra próxima clase continuaremos con esto. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-0416, 860-7602, 0414-650-9992 o el 0261-737-3387. Escríbenos al correo electrónico meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro canal en YouTube o visítanos en el Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.